Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. La vida, por permitirnos toda su provisión para poder llegar a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hoy un diálogo más y hoy continuamos hablando acerca de aspectos importantes de la iglesia contemporánea y vamos a hablar de un tema el cual está muy bueno, el cual tiene que ver con los concilios históricos. ¿Son importantes los concilios históricos? Es necesario que una iglesia sumergida hoy en día, en el año 2025, ante los desafíos de la inteligencia artificial, por ejemplo, desafíos de la tecnología, desafíos de tantos aspectos innovadores, ¿la historia importa? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso hoy, junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. ¿Listo? Listo para un diálogo más, pues para hablarnos de un tema creo que tan necesario. Casi no hablamos de esos temas, porque creo que a veces suelen ser un poco confusos, ¿no? Exacto. Pero estamos contentos de poder abordarlo aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Así que bienvenidos todos los hermanos, amigos, familia que nos acompañan a través de los diferentes medios, a través de Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por siempre acompañarnos en esta hora de la tarde todos los miércoles. También damos la bienvenida a la plataforma principal que es Amigos TV. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de Diálogo de Fe y Salvación y pues también por las redes sociales, ¿no? Facebook, YouTube también. Muchas gracias por estar con nosotros y hay algunas personas también que nos escuchan en Spotify. Así que muchas gracias. Les pedimos ahí y aprovechamos este espacio para decirles que nos busquen como Diálogo de Fe y Salvación. Como dijo alguien por ahí, cuando nos encuentren que le den a todos los botones, ¿va? Suscríbase, dele me gusta, comparta el contenido, los episodios y pues porque eso hace que la palabra llegue a más personas, ¿verdad? Así que estamos contentos de poder abordar un tema. Por cierto, ahí estábamos hablando que nos equivocamos en el título, no actualizamos el título del episodio en la transmisión en vivo, ¿verdad? Uh-huh. Aparece todavía el título del tema anterior, que es el Día Nacional de la Biblia. Pero no estamos hablando de eso, sino vamos a hablar hoy un poco acerca de los concilios históricos y su importancia para la iglesia de hoy, ¿verdad? Como ya usted lo decía, la iglesia enfrenta muchos desafíos, muchos retos, y creo que vale la pena tomar en cuenta nuestra historia, ¿no? Ya lo dice el dicho o la frase, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Excelente. Así que qué bueno poder empezar a hablar sobre concilios históricos y su importancia para la iglesia de hoy. Vamos a tratar la manera, pastor, del día de hoy. Tal vez no vamos a poder profundizar directamente en todos, ¿verdad? En hacer una exégesis de cada uno de ellos, pero sí vamos a tratar la manera de acercarnos y si algo queremos dejar en el corazón de la iglesia de hoy, de la iglesia contemporánea, es la importancia que esto implica, pastor. ¿Cuáles fueron los principales desafíos, temas de debate en los primeros años de la iglesia? En el caminar, recordemos, en el nacimiento de la iglesia y en estos tiempos pues fueron temas los cuales fueron muy debatidos. Por poner un ejemplo, a la iglesia primitiva le importó mucho lo que se decía de la persona de Jesús, por ejemplo. Sí, sí. Entonces son temas, pastor, que la iglesia no pasó desapercibidos. Correcto. Pero creo que hoy en día, haciendo la conexión de la problemática hoy, creo que la iglesia hoy en día pasa desapercibido muchas cosas. Sí.
Entonces perdemos ese sentido histórico de la misma y creo que perdemos ahí la oportunidad de observar y de mantener esa identidad histórica, Eddie, que hemos traído. Me gusta una frase que es similar a la que usted decía, pero es: la iglesia sin memoria corre el riesgo de repetir errores, pero mire qué interesante, y olvidar su identidad. Sí. Yo creo, perdón, yo tengo tal vez una perspectiva personal sobre este tema por mi corta experiencia en la iglesia evangélica, ¿verdad? Usted, somos jóvenes, ¿verdad? Apenas no llegamos ni a los 40 todavía. No, todavía no. Pero sí, fíjese que no sé cómo lo ve usted, pero yo creo que una de las tareas pendientes de la iglesia es la historia. Sí. Recuerdo que en algún momento hemos leído, ¿no?, a escritores de muy buena trayectoria como Justo González. Hay algunos otros. Estaba leyendo acá también a Philip Schaff, a Javier Picasa, español también muy bueno para perspectiva histórica evangélica. Y hay un conocimiento muy escaso de la historia a nivel de la iglesia evangélica. Del lado de la iglesia católica suele ser mucho más enfático el tema histórico. La iglesia de Roma. Exacto. Entonces, pero... Hay que cuadrar el tema de catolicidad también. Sí, exacto. Ajá. Pero sí nos damos cuenta de ese tema. Y uno de estos escritores precisamente dice, ¿verdad?, que hay historia con H y historia sin H. Perdón, historia con H mayúscula, historia con H minúscula, ¿verdad? Y él dice de que muchas veces en ese sentido, ¿verdad usted? La iglesia le interesa la historia de su denominación, por ejemplo, ¿verdad? Que es una historia relativamente, si hablamos de Latinoamérica, es una historia que tiene un poco más de 100 años en algunos sentidos. Sí. En algunos sectores, en algunos países, poco más de 100 años. Del evangelicalismo estamos hablando de eso. Exacto. Entonces... no sé si hay tradiciones evangélicas de cerca de 200 años. ¿En Latinoamérica? Sí. No sé. En Estados Unidos sí. Bueno, Estados Unidos sí. Pero hablemos de Latinoamérica. La parte norte de Sudamérica, por ejemplo, creo que es similar a la nuestra. Sí. Sí. Entonces, la gente conoce mucho de su historia local, ¿ya? Pero no de su historia global. Excelente. De la historia del cristianismo global, de la historia de la iglesia, de cómo ha llegado la fe hasta nosotros, porque Dios ha usado hombres, déjeme decirle, congregaciones, iglesias, familias, y es necesario que nosotros como creyentes pues investiguemos, ¿no? Y sepamos y estemos enterados de el devenir histórico del cristianismo como tal y de la iglesia y la fe bíblica. Yo creo que, y es el énfasis del programa de hoy, Eddie, yo creo que necesitamos, por ejemplo, veo hoy en día la iglesia debatiendo mucho. Bueno, yo era uno de esos. Yo vengo de ahí también, pastor. Veo a la iglesia debatiendo muchos aspectos, por ejemplo, debates de la posreforma, sí. Debates, por ejemplo, como temas como la seguridad de la salvación y todos los temas populares, ¿verdad? Usted que ha causado mucha división y mucho pleito dentro de la iglesia hoy en día. Pero veo muy poco discutiendo cosas, pastor, de los primeros siglos. Sí. O sea, veo muy poco a la iglesia viendo hacia atrás, a las Exacto. raíces, ¿sí? A la esencia del cristianismo, si queremos verlo. Ahora, no estoy diciendo que esté mal revisar a los reformadores. Obviamente fueron gente que aportaron muchísimo, pastor, a la historia de la iglesia, pero creo que también es necesario regresar a los primeros fundamentos, si queremos decirlo así, ver en la historia cuáles fueron los temas de discusión, qué le importaba a la iglesia en aquel tiempo, ¿verdad usted? ¿Cuáles eran los ataques principales del enemigo? Recordemos que él siempre ataca de una forma sutil. Entonces la iglesia de hoy es sumergida en un montón de temas tecnológicos.
temas visionarios, tecnologías, aspectos increíbles, ¿verdad usted? Que también está bien, ¿verdad usted? Pero creo que miramos hacia atrás y un alto porcentaje de nuestra gente, por ejemplo, habla de Nicea. Y, por ejemplo, vamos a hablar un poco del Concilio de Nicea, por ejemplo, y la gente dice, ¿y eso qué es, verdad usted? O sea, ¿y eso qué es? Entonces, tenemos que entender que tenemos raíces históricas más allá de nuestra denominación. Sí, incluso ahí voy a matizar algo de lo que usted dijo también, más allá de la Reforma Protestante, ¿ya? Porque precisamente incluso quizás hay muchos hermanos cristianos que creen que venimos de la Reforma Protestante, ¿verdad? No. Y creo que precisamente a veces al abordar temas históricos como estos, ese es el miedo. Aprender cómo a separar las cosas, ¿no? En cómo es, dónde, cómo yo puedo distinguir entre el romanismo y el cristianismo como tal. En qué momento se da esa división. Como realmente no hay un momento así histórico tajante, tal vez tan marcado como la Reforma Protestante. Exacto. Ya, pero desde el siglo I prácticamente, desde los primeros años, ya se ve cómo la iglesia siempre velaba, ¿verdad usted? Por esa sana doctrina. A pesar de que siempre habían grupos como los gnósticos, grupos que contradecían la doble naturaleza de Cristo, el arrianismo, perspectivas. En realidad, muchas, estaba viendo eso de los concilios y varios de los concilios tuvieron mucho trabajo en cuanto a la persona de Cristo. Ya la persona de Cristo es un tema central en casi todos los concilios. La forma en que la iglesia percibe a Cristo, cómo explicamos la doble naturaleza de Cristo. Ya es un tema grueso ese. Exacto. Y eso precisamente es el tema principal aquí, mire, Eddie, que cómo hoy en día subestimamos y hacemos a un lado, por ejemplo, lo fundamental que es el concepto de Jesús. Jesús siempre le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? O sea, correcto. ¿Cuál es el concepto de ustedes hacia mí? Y yo creo que hoy en día estamos preocupados por un sinfín de cosas, como vuelvo a repetir, de estrategias y de cosas por el estilo, pero el concepto principal de quién es Jesús, por ejemplo, de ver la raíz específica, escuchar, por ejemplo, la definición específica de lo que la Escritura y la iglesia primitiva planteó, la teología que hicieron los padres de la iglesia, por ejemplo, pastor. Exacto. O sea, eso creo que es importante que la iglesia recupere, que también vea hacia atrás y mantengamos vivo, pastor, la historia. Mantengamos viva la historia y mantengamos muy relevante el discurso histórico del Evangelio de Jesucristo. Correcto. Entonces, en sí, lo que vamos a estar hablando en el programa es sobre sostener que el estudio, mire, de estos concilios, de los concilios que tradicionalmente se los conoce como concilios ecuménicos, ¿no? No es una negación de la reforma, sino una herramienta para entender la formación de doctrinas clave y corregir errores, honrando la tradición que la propia reforma heredó. ¿Ya? De hecho, si uno estudia corrientes de pensamiento, ¿verdad?, cristianos, uno se va a dar cuenta que personajes como Calvino, por ejemplo, tenían una teología muy agustiniana, por ejemplo. Y Agustín de Hipona es alguien de los primeros siglos, ¿verdad usted? Muchos de los reformadores, una inclinación alta sobre Agustín. Exacto. Fue uno de los primeros que comenzó a escribir acerca de aspectos que sobresalieron en la reforma. Exacto. Entonces, a eso nos referimos. No queremos decir que vamos a anular la reforma ni nada de eso. No es parte de los la movimientos historia. están ahí, pero lo que sí tenemos que decir es que esto viene desde mucho más antes. Claro. ¿Sí? Parte de Jesús. Pero lo que queremos ver es cómo el desarrollo histórico de la fe ha venido desarrollándose, ¿verdad usted? A través de los años, ¿verdad? Entonces, el enfoque es desde una perspectiva histórica, evangélica y, pues no sé si está de más agregar, protestante, ¿verdad usted? Claro. Ya vamos a distinguir ciertas posturas y conclusiones de las que nos separan del catolicismo romano, ¿verdad usted? ¿Ya? Y que son parte de la identidad de la iglesia evangélica en el mundo, ¿verdad?
¿Ya? Entonces, ahora, para empezar a discutir sobre este tema, hermano Carlitos, la era posapostólica. Cuando nosotros, bueno, tal vez... Hay que hacer una mención de la era apostólica. Eso le iba a decir. Cuando nosotros vamos a los concilios, bueno, nos encontramos con el primero, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 15. Hechos ¿verdad? 15. Hechos 15 se da el concilio de Jerusalén. Y mire, pastor, que es un concilio fundamental. Y alguien podrá decir, bueno, fueron problemas de aquel tiempo. No, es relevante hoy. Sí. O sea, es relevante hoy. ¿Cuál fue el problema en ese tiempo, pastor? En términos generales, ¿no? Usted, o sea, podemos hablar de cómo, por ejemplo, Pablo y Bernabé, ¿no? Usted llegan a los apóstoles, a Jerusalén. Sí. Y se trata en primer lugar el tema del judaísmo, ¿no? Usted, ¿qué lugar ocupa el judaísmo, la religión como tal, la tradición judía en el mensaje del evangelio de Jesucristo? ¿Qué relación tiene la gracia del Señor, pastor, o qué conexión la gracia de Cristo Jesús, del evangelio, la salvación en Cristo Jesús con las prácticas judías? Así es. ¿Qué relación tenían los judíos con los gentiles, con los que no eran nacidos? O sea, mire qué interesante. Sí, una de las cosas claves también, hermano Carlitos, en todo esto es esta parte, ¿no? Que es, y de eso se habla mucho en algunos círculos teológicos, ¿verdad usted? Cómo esta parte de la integración de un nuevo grupo de gente a la fe, que eran los gentiles, ¿ya? Exacto. Porque ese es, en buena parte, es el meollo del asunto, diríamos, ¿verdad? La integración de los gentiles al cristianismo, no judaísmo, No. sino al cristianismo como tal, ¿verdad usted? Exacto. Entonces, bueno, hay algunos teólogos que dicen, ¿verdad?, que el judaísmo sirvió como de plataforma, ¿no?, para abrir brecha en cierta forma, porque habían sinagogas en casi la cuenca del Mediterráneo, ¿verdad? Exacto. Usted, y Pablo, que siempre que llegaba, dice que llegaba a la sinagoga primero y luego discutía en las plazas y en algunos otros lugares, ¿verdad? Pero el llamado de Pablo es, por ejemplo, la carta a los Gálatas, ¿no? El llamado de Pablo no es un llamado al judaísmo, sino es un llamado a la persona de Cristo, a tener ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Desarrollar una relación personal con Cristo. Y me parece interesante el primer concilio porque precisamente aborda temas culturalmente relevantes, ¿verdad usted? Que también podrían tener algún tipo de importancia hoy también, ¿ya? O sea, cómo nosotros podemos ser una iglesia de toda tribu, pueblo, lengua, raza, idioma, todos unidos, ¿verdad usted? Y mire, Eddie, es tan importante y tan relevante, es que es una maravilla, la verdad. Yo a veces pienso y digo, miro los desafíos cuando leíamos un poquito acerca de esto, previo al programa, miro los desafíos, pastor, de la iglesia primitiva. Luego vengo y digo, bueno, es que seguimos teniendo los mismos desafíos, Eddie. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la vista? Planteemos, ya que estamos hablando del concilio de Jerusalén, primer concilio de la iglesia. ¿Cuál es la concepción o la forma de ver a los no creyentes? Ese es el punto. Del cristianismo hoy. Sí. O sea, ¿qué ve usted? ¿Qué ven ellos? ¿Incircuncisos? ¿Qué ven ellos? Que era lo que casi Pedro estaba viendo, ¿verdad? ¿Cómo los trata usted a ellos? Ese es el punto. ¿Cómo vive usted con un no creyente? O sea, ¿cómo conecta el evangelio de Jesús con ellos? Esa idea estuvo al centro de la discusión en el Concilio de Jerusalén. Claro, y Pablo estaba muy bravo. Exacto. Pablo estaba bravo. Exacto. Literal. Él mismo lo explica Lucas, ¿verdad? Usted que fue un conflicto no menor. Así es. Ajá. Lo aclara que fue no menor. O sea, hubo en algunos escritos sarcásticos, decía yo, que estuvieron cerca de las trompas de los puños Pedro con Pablo, ¿verdad? Pero esas son cosas que no están en la Biblia. Pero lo que le quiero decir de que fue una discusión tremenda, Eddie. Así es. Ajá. Pero mire qué interesante, estamos en el 2025 hoy en día y creo que es relevante hacer esta parte. Son problemas que ya pasaron y tenemos que tener el cuidado de no volverlos a repetir.
Exacto. En el caso de este concilio específicamente, ¿verdad? Sí. Y el concilio, bueno, las conclusiones del concilio fueron varias, ¿verdad? Pero estaba leyendo aquí precisamente Hechos capítulo 15, versículo 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Ese es el concilio. El resultado del concilio, ¿sí? Un acuerdo. Dice, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y quiero que escuchen esto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Ahí resumió. Así es. Ahí resumió. Ajá. Ahora, así pues, dice, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, dice, se regocijaron por la consolación. Sí. Mire qué interesante, consolación. Exacto. O sea, había una carga tremenda. Me imagino que había una incertidumbre de duda y un sinfín de cosas en ellos, ¿verdad usted? Sí. En que si estaban o no llevando bien a cabo. Imagino que habían voces, habían muchas opiniones al respecto. Había gente que les decía que estaban pecando. Había gente que les decía que ya no eran pueblo. Había gente que les decía que probablemente sí, no, tranquilos, todo bien. Pero esa incertidumbre de inseguridad, ¿verdad usted? Sí, recordemos que es Antioquía de Siria, ¿va? Claro. Antioquía de Siria, una iglesia que sin duda ¿Gentil? Pues tenía algunos judíos quizás ahí con ellos, ¿verdad? Pero en alto porcentaje cree que una mayoría gentil, ¿verdad usted? Exacto. Entonces, por ahí vamos entonces partiendo el análisis, ¿no? Ahora, la era apostólica, cómo aún en la era apostólica fue necesaria esta reunión, ¿verdad usted? Para llegar a acuerdos sobre ciertos asuntos que guiados por el Espíritu Santo, como Hechos mismo lo dicen, ¿no? Llegaron a las conclusiones, los escribieron y los mandaron a la iglesia de Antioquía de Siria, ¿no? Y por ejemplo, mire, pastor, es bien interesante observar, por ejemplo, una de las cosas que suceden en el transcurrir de la historia del caminar con Dios de la iglesia. Por ejemplo, estos aspectos, estas opiniones, estos concilios quedaron escritos, quedaron establecidos, pastor, y fueron una herramienta maravillosa para la iglesia en la historia. Correcto. ¿Por qué? Porque siempre fue, mire, no hay mejor cosa que regresar a la identidad fundacional, pastor. Sí. Qué importante es que la identidad fundacional esté dentro de nosotros. ¿Sí? Ellos regresaban constantemente, había una duda. Recuerde usted que siempre hay pensamiento progre o progresista en el buen sentido de la palabra progresista, ¿verdad? O sea, gente con nuevas ideas, gente que quiere tener ciertas aplicaciones, ciertas cuestiones, por ejemplo, en cuanto a las ideas bíblicas, pero la iglesia tuvo una herramienta maravillosa siempre, la cual fue, no, mire, es que el fundamento histórico no es así. Exacto. Y hoy debe ser igual. Sí. Ojo que estamos hablando, pastor, obviamente de aspectos de fondo. Así es. No de forma. Así es. Aquí estamos hablando de aspectos de fondo. Hoy en día, lamentablemente, doctrina sólida. Andamos peleando por un montón de aspectos de forma, ¿verdad usted? Y esto de fondo se nos olvida. Así es. Entonces, creo que necesitamos recuperar esa parte. Exacto. Y bueno, tiempo nos faltaría, ¿no? Para hablar de cada detalle del concilio de Hechos 15, hacerle una exégesis ahí a Hechos 15. Pero luego de la era apostólica viene la era posapostólica, ¿ya? En donde hubo prácticamente el desafío era mantener la unidad la pureza frente a las herejías, ¿verdad usted? Cuando hablamos de la era, movimientos. Tal vez aclaramos un poquito nuestra gente, pastor, la era posapostólica. O sea, estamos hablando de que Juan fue el último de los discípulos quien falleció. Así es. En el año 90, 95 después de Cristo, casi en el año 100. Finalizando pues el cierre del canon, ¿no? Usted con el libro de Apocalipsis, por ejemplo, y se narra pues la historia de la muerte de él. Luego hubieron discípulos, pastor, discípulos de los apóstoles. Así es. ¿Sí?
Sí. Y luego hubieron discípulos de los apóstoles. Exacto. Y ya estamos planteados en esta. Miren qué interesante. O sea, los desafíos se comenzaron a dar ya cuando los apóstoles no estaban, pastor. Así es. Entonces, mire qué importante fue la autoridad apostólica Sí. en aquel tiempo. Sí, y hay algo que es bien interesante en esa parte, fíjese, hermano Carlito, hay mucho que hablar de los padres de la iglesia, ¿no? Ese es el nombre que históricamente se le da a los cristianos líderes de los primeros, ¿cuántos? ¿5 siglos? Sí. De los primeros 5 siglos, ¿no? Algunos he visto que esa perspectiva también está a discusión. Sí. A veces hay algunos que toman 4 siglos, otros 3 siglos y así. Y otros. Pero, y no vamos a dejar de discutir que hubieron 5 en el sexto, en el séptimo, Sí, en el octavo. Exacto. Y hubieron concilios constantemente. Así es. Porque hay que entender, aunque no mucho nos agrada, hay que entender, pastor, de que esa institucionalización de la iglesia se dio y siguió siendo la iglesia, aunque siempre hemos discutido aquí, por ejemplo, que detrás de la institucionalización siempre hubo una iglesia, pastor, la cual estaba siempre en contra de algunos aspectos institucionales. Sí, siempre hubo un movimiento orgánico. Exacto. Frente a una institución poderosa. Exacto. Después de la unión con el Estado, ¿no? Aunque no vamos a descartar también del todo lo malo, pastor. ¿Por qué? Porque esa institucionalización en su momento, que afectó muchísimo en cuanto a lo orgánico, como dice usted, lo misional, ¿verdad usted? Pero ayudó mucho a los fundamentos específicos, al establecimiento de los fundamentos doctrinales de la iglesia. Sí. Bueno, hay muchas perspectivas en eso, ¿verdad usted? Porque en algún momento cuando uno estudia, por ejemplo, la vida monástica, el origen del papado, toda esta Ya parte, ¿verdad usted? Exacto. Uno se da cuenta que al principio eran buenas ideas. Al principio eran buenas ideas. Al principio el tema de la vida monástica, si usted le estudia a fondo, escuchen, no lo vamos a hacer aquí ahorita, sí. Pero si usted lo estudia a fondo, el tema de la vida monástica era una buena motivación. Una buena motivación, pero con el paso del tiempo se institucionalizó y perdió su sentido original. Exacto. ¿Ya? Igual el tema del papado. ¿Ya? Entonces se convierte esto más en caciquismo religioso y en otra que en algo orgánico al servicio del reino. Y aquí hay un ¿verdad? detalle bien interesante, fíjese, pastor, que los apóstoles en sí, estas ideas no la tenían. O sea, yo, por ejemplo, no veo a Pedro constituyéndose un papa. Sí. O sea, no veo en el corazón de Pedro el constituirse. Incluso en su liderazgo apostólico, digamos, post Jesús, en la era apostólica, nosotros no vemos a un Pedro. Incluso cuando Pedro escribe su carta y hace una exhortación al cuerpo pastoral, él dice, yo ruego a los ancianos, dice, yo anciano también con ellos. O sea, se incluye dentro del cuerpo de líderes, de siervos, de gente que sirve, hombres y mujeres que sirven a la iglesia, ¿verdad? Usted en ningún momento se erige él como el líder que está sobre los demás. No. Excelente. Al contrario, él dice, yo anciano también con ellos. O sea, es uno más de ellos, ¿verdad usted? Y aquí podríamos hacer una aplicación, mire, pastor, que tiene que ver con la temática de hoy. Una de las aplicaciones que podríamos hacer también aquí, mire qué interesante. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos viniendo y está la temática, usted mencionó el tema de lo monástico y el tema del papado, por ejemplo. ¿Y cuál fue nuestro argumento de venir y tratar de entenderlo o tratar de presentar una perspectiva bíblica? Retroceder a la historia, retroceder al texto bíblico. Ese ejercicio tenemos que hacerlo en todas las ideas que hoy en día encontramos, Eddie. Sí. Es el punto principal de hoy. Sí, y yo creo que una de las partes bien importantes, hermano Carlitos, también es entender cada una de las etapas de la iglesia en su contexto. Claro. ¿Ya? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tenemos el famoso credo de los apóstoles, ¿no? Credo apostólico.
Hay muchas leyendas que circulan alrededor de ese credo. En algunos lugares hasta se recita, ¿no?, el credo apostólico. Luego tenemos el credo de Nicea. Y no vamos a entender estos postulados o estas pequeñas listas de creencias hasta que no entendamos el contexto en el cual surgieron. Exacto. ¿Ya? Entonces, si usted revisa la historia del cristianismo en los primeros siglos, se dice que los cristianos para ellos era necesario desarrollar pequeños credos o pequeñas listas que resumían lo que creían. ¿Por qué? Porque había de todo en la cuenca del mar Mediterráneo. Ya, el mar Mediterráneo era un ecosistema de pensamiento, de ideas, de filosofías. De filosofías y religiones. Exacto. Ya, ahí tenemos las cartas de Pablo, ¿no?, que advierte constantemente sobre falsos maestros, falsas doctrinas, huecas sutilezas, filosofías vanas y todo ese tema, ¿verdad usted? Pero es necesario esa parte porque yo creo que a veces solemos condenar ciertas cosas sin antes haber investigado el trasfondo del asunto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué salió esto? ¿Por qué, por ejemplo, un ejemplo de eso también es el uso del pez, ¿no? La figura del pez. ¿Por qué los cristianos, por qué el pez llegó así, la figura del pez, por qué llegó a ser tan relevante para la iglesia y para los cristianos? Bueno, cuando usted estudia la historia, pues hay un trasfondo detrás. Exacto. Hay un trasfondo detrás de por qué llegó a ser tan relevante, ¿verdad? No es simplemente una imagen que a alguien se le ocurrió hacer o algo así. Igual sucede con esto de los credos, ¿ya? Los credos o confesiones. Más adelante creo que se llamaron confesiones, ¿no? Y tal vez la confesión es un poco más amplia, ¿va? Más grande, ¿no? Pero los credos suelen ser declaraciones concisas y concretas, ¿verdad usted? De un número limitado de cosas que reducen todo una doctrina, ¿no? Yo creo que ese debería ser un ejercicio que toda persona, si quiere, desmarquémonos ahorita de denominaciones, desmarquémonos, si usted quiere, religiones, desmarquemos de cualquier cosa, pero creo que un ejercicio íntegro, honrado, intelectualmente hablando, de toda persona debería ser, pastor, antes de enfocar. Es que yo creo que nos gusta siempre el plato servido. Nos gusta siempre la lechita, nos gusta como así bien puestecita, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos limitamos únicamente, por ejemplo, a la declaración de fe de nuestras denominaciones. Pero todos deberíamos, en un ejercicio de integridad intelectual, la historia. Ver la historia. Sí. Bueno, ¿qué tanto estamos alineados al credo apostólico? Correcto. O sea, ¿qué tanto estamos alineados, por ejemplo, a los desafíos de la iglesia? Sí. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, tener una conversación con cualquier persona, por ejemplo, pastor, que es testigo de Jehová. Sí. Por poner un ejemplo. Sí. ¿Qué lugar? ¿Cuál es la definición de Jesús? Exacto. O sea, históricamente, ¿cómo ha llegado a esta conclusión? Exacto. Ya, y por eso, mire, hermano Carlitos, y en esta parte, yo creo que también con los que están en ese sentido más cerca de nosotros, que son los romanos, ¿no? Roma. Ya, sí. Roma está más cerca en ese sentido, porque de alguna forma, pues, toman en cuenta muchos aspectos, ¿no? Históricos, doctrinales, ¿ya? Pero es interesante ser honestos en esa parte, como usted dice. Exacto. Honestidad intelectual, no arrogancia, ¿verdad? Porque eso es también del otro lado. Pero de ambos tiene que ser esta honestidad intelectual, histórica y teológica. Exacto. Ya tanto de nosotros como cristianos, como de aquel católico profesante, ¿verdad? Usted, bueno, dialoguemos, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué tenemos ciertas conclusiones, por ejemplo, verdad? Por ejemplo, a mí a veces me da un poco como de tristeza, ¿verdad? Usted ver gente que hace alusión al que, por ejemplo, el protestantismo nace en Lutero. Sí. O sea, y comenzar una de las afirmaciones más ignorantes comenzar que se hace. Sí, comenzar a tener debates al respecto. Yo creo que lo mejor es no entrar en un terreno de esos. O sea, hay que entender que la iglesia, obviamente, tiene sus discrepancias, no comienzan en
en la época de la Reforma, obviamente, en el protestantismo. Y también creo que es un error que nosotros pensemos que venimos de ahí. O sea, obviamente sí compartimos todos los postulados de la Reforma. Lo que sucedió, ¿qué hubiera sido en la iglesia si eso no pasa? Exacto. Por ejemplo. Yo creo que hasta la misma Roma le sirvió ese hecatombe mundial. Así es. Para pulir y cambiar ciertas cosas, ¿verdad? O sea, entonces yo creo, pastor, que esa conexión con lo histórico, familia, necesitamos recuperarlo, Eddie. Y yo creo que ya dije varias veces esa frase. Necesitamos recuperarlo. Sí. Pero es el punto principal de hoy. Sí. Hay que ir. Eso sí, implica un poquito de tener ese deseo, por lo menos, pastor, de leer. Sí. De conocer. Precisamente eso iba a decir, porque cuando usted se mete a estudiar patrística o cualquier otro tema que tenga que ver con la historia de la iglesia, generalmente son lecturas muy complejas, pesadas. Ya Sí. no es fácil, ¿verdad usted? No, pero requiere ese espíritu de búsqueda. Exacto. Y de capacitación. Porque creo yo, mire, pastor, que hoy en día somos un cristianismo que estamos acostumbrados a lo fácil. Sí. A lo servido. Exacto. Hoy en día nos gustan los restaurantes de comida rápida, nos gusta que nos sirvan rápido, nos gusta que nos atiendan rápido y todo. Bueno, y a veces nos gusta también que nos prediquen rápido y que nos parafraseen y nos mantengan con frasecitas cortas. O un bosquejo hecho antes que hacerlo. Por ejemplo, pero, pastor, la iglesia primitiva, por ejemplo, los padres de la iglesia, los padres teólogos, los padres apostólicos, por ejemplo, o sea, fueron gente que expresaron pensamiento en su letra. Exacto. Y de eso se trata. Exacto. Yo creo que tenemos que regresar a esa parte. Argumentaron. Claro. Y mira, a mí me encanta, mire usted, cómo era tan relevante el escrito de los padres apostólicos. Sí, súper. O sea, cómo estos tipos... Es una parte fascinante esa, sinceramente. Cómo estos tipos se sentaban con la ciencia. Sí. Cómo estos tipos se sentaban en todo momento, pastor. Sí, yo recuerdo que en Historia de la Iglesia, en el Instituto Bíblico, mencionamos un poco sobre los padres teólogos, los padres apostólicos, los padres apologistas. Y se ve, ¿no? Esa necesidad en un momento, y Justino Mártir, ¿no? Quien es uno de los primeros en utilizar la apologética como actualmente se usa, ¿verdad? Uno de los padres de la apologética en la forma y estilo que hoy se usa, ¿verdad usted? Y algo muy interesante es eso, como lo que usted decía, no tenían miedo. Era gente que no tenía miedo, era gente que hablaba de frente con la verdad bíblica. De hecho, no sé si es Agustín de Hipona, no me recuerdo, pero hay uno de los padres de la iglesia que precisamente tiene varios tratados que, por ejemplo, se llama, el título del tratado es Contra herejes. ¿Ya? O hay uno de ellos también que tiene uno que se llama Contra Celso, ya que Celso era un hereje que estaba atacando la fe cristiana, ¿verdad? Generaba opinión. Exacto. Y fíjese que cuando precisamente en Historia de la Iglesia, Justo González, y esa referencia sí la tengo bien clara, Justo González argumenta de que la iglesia al principio se enfrentó a dos tipos de crítica, ¿verdad? Un tipo de crítica de chismecito popular, ya gente que decía, por ejemplo, de que la iglesia se reunía y como que hacían sus reuniones secretas y que comían gente, que sacrificaban niños, que la cena era un ritual donde mataban niños y todo eso, ¿verdad usted? Lo cual no... Nada más ridículo que eso. Entonces dice que los cristianos desarrollaron una conducta intachable en esos periodos, ¿verdad usted? De la historia, para contradecir, para desarmar este tipo de acusaciones, ¿verdad usted? Que algunos decían incluso que se reunían a hacer orgías, fornicaciones masivas entre ellos, ¿verdad usted? ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia lo logró combatir con una conducta correcta, bíblica, con una ética bíblica. Pero luego hay otro tipo de crítica, que es la crítica culta, ya que es la crítica intelectual. Ya atacar aspectos del Espíritu Santo. Por ejemplo. Ya atacar aspectos de la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús. Ya atacar aspectos de la humanidad de Jesús. Ya precisamente se dice, ¿no? Históricamente que
hay posibilidades, muchas posibilidades de que la primera carta de Juan haya sido una respuesta a los agnósticos, ¿no usted? Exacto. Por eso Juan, y precisamente en la célula analizábamos eso este martes, la manera tan maravillosa en la que empieza su carta Juan, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído. Y luego dice, lo que palparon nuestras manos. Precisamente porque... ¿Qué autoridad? Porque el agnosticismo decía que Jesucristo era un tipo de espíritu, ¿no? Y que se adquiría de una forma extraña, ¿verdad? Usted y Juan dice, no, en ningún momento. Yo lo vi, yo lo escuché y yo lo toqué. ¿Ya? O sea, eso es lo que les venimos a anunciar, dice, ¿verdad? O sea, que me llama la atención esa parte, esa seguridad con la que respondió Juan, seguridad que más tarde se va a ver reflejada también en su discípulo, ¿no? Policarpo de Esmirna. Ya, y más tarde en los otros padres de la iglesia que siguen, ¿verdad? Por cierto, el término padres de la iglesia no se refiere a los curas, ¿verdad? No se refiere a que sean curas, sino se refiere a esa generación de líderes, de pastores, de apologistas que siguieron después de los apóstoles. Históricamente se les conoce como los padres de la iglesia. Excelente, hermano Eddie. Y ellos dieron forma, ¿no?, a gran parte de la doctrina del quehacer evangélico en los primeros siglos. Porque pues ya tenemos la Biblia y todo, pero hay muchos aspectos de forma y también incluso algunos de fondo que no están en la Escritura. Ya, ellos empezaron a argumentar esa parte. Exacto. Ahora, interesante lo que usted ve ahí y vimos un poco acerca de lo que pasó en Jerusalén. Luego, siguiente concilio, si queremos ver el concilio ecuménico, va a ser el concilio de Nicea. Aproximadamente según algunos historiadores, 20 de mayo o al 25 de julio del 325. Así es. Después de Cristo. Y lo más importante, el concilio definió la igualdad de Dios Padre, Cristo, su Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, la Trinidad. Así es. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Correcto. Dios es Padre, pero no es Hijo. El Hijo es Hijo, pero no es Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo es Espíritu Santo, pero no es Hijo ni es Padre. Así es. O sea, pero son uno. Así es. O sea, viene y desarrolla en esa parte, pastor. Sí. Y uno dice, bueno, no nos metamos temas complicados. Es necesario que la iglesia eso lo tenga muy claro hoy. A mí lo que me parece interesante, hermano Carlitos, es que muchas veces como que relacionamos la antigüedad con poco avance. Mire, hablemos de teología y estos tipos les sinceramente fueron usados por el Espíritu Santo, Claro. pero también hay que remarcar, hermano Carlitos, el esfuerzo que ellos hicieron por pensar la fe. Claro. Ya, o sea, no son cosas afirmadas al azar. No, usted lee las 14 afirmaciones de Nicea y son un argumento bárbaro, fácil de memorizar, pero que resume lo del Espíritu Santo, lo de la iglesia, lo de Dios Padre, lo de Dios Hijo. O sea, la relación del cristiano con el mundo, cómo la iglesia espera la venida de Cristo. O sea, los tipos no se sentaron a contar chistes, déjeme decirle, no. Se sentaron a pensar la fe. Y no solo pensarla hacia sí mismo, sino un pensamiento expositivo también. Sí. O sea, para explicar a la gente de forma sencilla esto. Y no sé si en su momento lo hicieron, hermano Carlitos, pero no sé si en su momento los reunidos en Nicea pensaron en el futuro. Pero vea, 1700 años después, que este año precisamente se cumplen 1700 años de Nicea, seguimos hablando de ellos. Amén. Y creo que Nicea es un referente para cualquier cristiano responsable con la historia del cristianismo y de la iglesia, ¿verdad usted? Entonces, en resumen, el problema tratado en Nicea fue la herejía del arrianismo, Arrio. Sí. Arrio era un pastor, obispo alejandrino. Vaya, de Alejandría salieron varios líos, ¿no? Porque Alejandría era uno de los centros de pensamiento filosófico religioso de aquellos tiempos. Entonces, una de las bibliotecas más grandes del mundo está en Alejandría, por exacto. poner un ejemplo. Entonces, se afirma esto. De hecho, hay una expresión ahí hay varias expresiones en el credo que afirman, ¿no?, esta
la divinidad de Cristo, ¿ya? Y su humanidad. Y la integración perfecta de la Trinidad, ¿verdad? De la Trinidad. Entonces, ahora yo quiero rescatar, hermano Carlitos, de eso una aplicación práctica para nosotros hoy. La centralidad de la deidad de Cristo es una doctrina fundamental. Exacto. ¿Ya? Este concilio, mira, reafirma un pilar de la fe evangélica y muestra que la defensa de la verdad bíblica a menudo requiere un lenguaje preciso, aunque no bíblico. Fíjese qué interesante. ¿Ya? Un lenguaje preciso, aunque no sea con palabras bíblicas. O contextos específicamente literales en la pero Biblia. Sí un lenguaje directo y que siente un precedente. Es que era peligroso, Eddie. Porque si usted lee el credo de Nicea y más tarde el credo atanasiano, ¿verdad? Que se hereda de acá también, del credo de Nicea, usted se va a dar cuenta que hay palabras que en la Biblia no las va a encontrar, ¿ya? Pero al mismo tiempo son palabras que ofrecen una certeza, una ¿cómo se le llama? Una seguridad en lo que está diciendo y marcan la pauta, ¿verdad usted? Y el detalle, mire, Eddie, que era peligroso lo que estos, por ejemplo, rapidito sí leamos lo que algunas de las herejías de aquel tiempo decían acerca de Jesús, hablando de la persona de Jesús, por ejemplo. Son detalles que hoy en día la gente puede decir, bueno, y puede pasar por alto, pero no. Escuche lo que el docetismo decía. Cristo no fue hombre, solo aparentó serlo. Ojo. Sí, pues. Mire, afirmaba la divinidad de Jesús, sí, pero negaba totalmente su humanidad. O sea, que Jesús no era humano. Ahí es donde está el punto. Evionismo. Este es el extremo opuesto. Enfatizaba tanto la humanidad de Jesús, pero niega su divinidad. Dios se reveló en Jesús como resultado de su vida ejemplar como ser humano perfecto. O sea, era un ser humano, pero no era Dios. Mire qué línea tan delgada. Sí, es lo que decía el Dalai Lama, ¿no? Pero esto destruye totalmente la ecuación de la redención. Sin Cristo no hay evangelio, sin Cristo no hay verdad, sin Cristo no tenemos la palabra. Arrio, Jesús no era Dios, sino una especie de semidios o deuterodios, o sea, segundo después de Dios, o sea, hay un orden. Creado, no eterno, era la famosa. Es creado por Dios para cumplir una función de intermediario entre Dios y el hombre. Por cierto, Arrio, estaba viendo ahí un poco la historia, ¿verdad? Y Arrio se llevó posiblemente se dice, ¿sabía usted que una de las más famosas cachetadas se la llevó Arrio? No. En el sentido literal. Nicolás era uno de los, de los pastores que estaban, de los obispos que estaban en Nicea, y de bravo le pegó una tunda. Le sentó una cachetada a Arrio, ¿verdad? Precisamente o sea, para que usted se dé cuenta que la discusión... ¿A dónde llegaba el celo, si queremos decirlo, por la doctrina bíblica? Sí, la discusión estuvo gruesa. Sí, gruesa, sinceramente. Y es por eso les decía que es una de las famosas... Hasta una pintura ahí, cabal con la manada, dijo, dándose la verdad. Pero miren lo que el apolinarismo también decía. En un mismo ser, Cristo, no podían existir dos naturalezas completas y contrarias, la divina y la humana. Apolinario enseñaba que Jesús tuvo cuerpo, alma, humanos, pero que el Logos sustituyó el Espíritu de Jesús por el Espíritu Divino. En otras palabras, Cristo dejó de ser hombre y fue solamente Dios, que también no es, pastor. Tampoco es. ¿Y a qué resumen llega Nicea, por ejemplo, con relación a esto? Cristo, verdaderamente Dios. Así es. Verdaderamente humano. Así es. Por eso una de las expresiones famosas del credo de Nicea y más tarde del credo Atanasio, que no sé, fíjense qué curioso es. Se dice que en ese tiempo del credo de Nicea, el pastor de Alejandría era Alejandro, así se llamaba, pero llevó consigo a un diácono, Atanasio. ¿Ya? Y Atanasio más después va a ser una de las mejores formulaciones históricas de la Trinidad. Sí. ¿Ya? Sí. Y una de las mejores afirmaciones también que ya se había hecho en Nicea, que dice que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Ya? Para afirmar una vez más, o sea, ese énfasis, ¿verdad? Ese peso
en las declaraciones, ¿verdad? Usted también de Nicea tenemos la palabra Trinidad, ¿no? ¿Ya? Y ya hay un padre de la iglesia que la utiliza antes de Nicea, pero Nicea, digámoslo así, que es como el ente o el lugar donde se oficializa, ¿no? Sí. La palabra, la Trinidad. Ajá. Pero también hay otras, aunado a lo que usted decía, hermano Carlitos, las herejías, por ejemplo, también está el macedonianismo, que negaba la deidad del Espíritu Santo. ¿Ya? Y que, por cierto, esa se tocó en el siguiente concilio, pastor, si no estoy mal, el concilio de Constantinopla. Concilio de Constantinopla. En donde se utilizó y se trabajó específicamente la divinidad del Espíritu Santo. Así es. Alguien dice, fíjese, pastor, que la doctrina del Espíritu Santo era una que no la habían tocado hasta cierto punto, hasta ahí que comenzaron a discutir esa parte, y era algo que no había tenido mayor relevancia dentro de la iglesia, pero viene y luego comienzan, ¿verdad? Ustedes a sacar un poco de contexto de esto. Es como que siempre estaban buscando dónde meterse, ¿no? Claro. Yo creo que en su arrogancia, Salmos, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Uh-huh. Siempre en su arrogancia el hombre quiere tratar de emitir, pastor, ciertos pensamientos y en determinado momento pegan. Exacto. Porque no vamos a negar que también los herejes se hacen populares. Sí. No vamos a negar que diferentes formas de pensar se hacen populares o las hacen populares o invierten un montón de cosas para hacerlas populares. Así es. Porque es el objetivo, ¿verdad usted? Pero siempre viene a partir de un corazón duro. Así es. De un corazón que por determinadas cosas, lejos de Dios. Exacto, quiere decir cosas contrarias. Así es. Es por ahí. O sea, no es tan complicado el asunto. Es el problema del pecado del ser humano. Así es. Siempre quiere plantear, pero, y vuelvo al punto, la actitud. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia? Sí, no quiero justificar a Nicolás. Pero Nicolás representa mucho, por ejemplo, y que no digo que esté bien pegarle una cachetada, pero quiero tratar de interpretar el acto de cómo en determinado momento a él le duele que ofendan el nombre de Jesús. Sí. O sea, y la pregunta, pastor, a la iglesia de hoy nos ofende que tergiversen el nombre, y no estoy diciendo que vayamos con violencia a pelear con la gente. No, estamos hablando de la intensidad. Exacto, de la intensidad de no voy a permitir que se tergiverse el punto histórico. Exacto. Pastor. Y bíblico. Exacto, y bíblico. Ese pensamiento hoy hace falta en la iglesia contemporánea. Esa intensidad, ese celo. Hoy en día andamos ahí peleando unas tonteras por cosas de hace 20 años. Sí. Peleando en las iglesias, familia, por cosas. No, es que aquí así se cantaba. Es que así aquí es la música. No, es que este instrumento. No, es que esta forma de vestir. Hermanos, andamos peleando por cosas que no valen la pena. Terciarias o más atrás. Y lo importante, lo estamos olvidando. Estamos olvidando. Exacto. Hay muchos más concilios, hermano Carlitos. Está el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, en donde se abordó el problema del nestorianismo. Exacto. que dividía a Cristo. También, ¿no? Exacto, dividía a Cristo en dos personas separadas, humana y divina, en lugar de una sola persona, con dos naturalezas. También luego tenemos el concilio de Calcedonia, uno de los más relevantes también. Se abordó ahí el tema del monofisismo y el eutiquianismo, que sostenía que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina, resultando en una sola naturaleza. La declaración de Calcedonia es una de las mejores que articula en ese sentido la persona de Cristo con sus dos naturalezas. ¿Sí? Entonces, y tiempo nos faltaría, como les decimos, para seguir hablando de muchos más, pero el tiempo se nos acabó. Oye, pastor, tenemos hasta ahorita me di cuenta yo de reloj. Exacto, tenemos nada más unos minutos. Ahora, tal vez finalizamos, hermano Carlitos, con la relevancia para la iglesia de hoy, es de abordar estas temáticas. Primero, hermano Carlitos, corrección y prevención de errores. ¿Ya? Excelente. La historia muestra, mire, que las herejías no son nuevas. Repito, las herejías no son nuevas. Son viejas. A menudo son variantes de errores antiguas. Exacto. Mutaron. Siempre.
¿Ya? Estudiar los concilios nos equipa para identificar y rechazar teologías erróneas que vuelven a resurgir con el paso del tiempo. Por ejemplo, algunas teologías modernas que minimizan la divinidad de Cristo o que hacen de menos al Espíritu Santo. Ya nos enseña también a ser rigurosos en nuestra doctrina y a valorar la teología sistemática. Ya, porque de hecho, déjenme decirle también para los estudiantes de seminario, ¿verdad? Y estudiantes bíblicos que están por ahí, que Nicea también es el precursor de la teología sistemática. Claro, sistematiza. No hay antes de Nicea una sistematización teológica. Una estructuración teológica. Exacto. Nicea es el que comienza esto, ¿no? De la sistematización de la teología. Qué importante todo esto. Pero también, hermano Carlitos, otra cosa que podemos aprender y por qué es relevante esto para la iglesia actual, reconexión con la ortodoxia histórica. Buenísimo. ¿Ya? Ayuda a nosotros como evangélicos, mire, a ver que no somos una fe que comenzó en el siglo XVI. No, y tampoco hace 100 años. ¿Ya? Sino que somos herederos de la fe apostólica y de la ortodoxia que fue defendida por los padres de la iglesia. Amén. Reconocer, mire, que los credos, conciliares son parte del legado cristiano que la Reforma no descartó, sino que aceptó como expresiones fieles de la verdad bíblica. Amén. Sí. Excelente, pastor. Yo quiero remarcar una frase que me encantó y creo yo que puede resumir un poco lo que hemos hablado también. Pastor, la historia no es nostalgia. Así es. Es memoria activa. Así es. O sea, en términos bíblicos, es memoria activa. Son principios que deben seguir viviendo y deben de vivir hasta que Él venga porque son los que nos dan identidad. Cristo Jesús, su evangelio. Y si desvirtuamos eso, bueno, se pierde. Como dijo Pablo, en vano. En vano hemos trabajado. Exacto. Pastor, palabras finales. Finalizo con otra de las cosas relevantes para la iglesia contemporánea de estudiar todo esto, aplicaciones prácticas y hermenéuticas. Los concilios nos muestran el proceso de cómo la iglesia en el pasado se enfrentó a interpretaciones bíblicas erróneas. Esto nos anima a una lectura más cuidadosa y completa de la Escritura para abordar desafíos teológicos contemporáneos. Destaca la importancia, mire, de la comunidad y del debate para llegar a una comprensión más profunda de la verdad. Amén. ¿Ya? Este tema es muy importante, la discusión teológica en el contexto de la iglesia local. No solo oír un discurso, sino discusión teológica es la que nos enriquece, ¿verdad? Usted entonces... ¿Cuánto hace falta eso en Exacto. la iglesia de hoy? Ajá, no solo discurso. El discurso, y digo esto porque la prédica suele ser un discurso, ¿no? Y no me vaya a malinterpretar, pero la prédica es a lo que estamos acostumbrados, pero deberíamos de abrir un poco más espacios de diálogo. Amén. Porque en el diálogo es donde podemos crecer más y donde podemos engranar, ¿no?, la teología bíblica con la experiencia personal de cada uno de nosotros. Amén, amén. Bien, pastor, gracias. ¿El tiempo se nos fue? Se nos fue. Gracias a todos los hermanos que nos ven, que nos escuchan por los diferentes medios. Un fuerte abrazo, hermanos. Muchísimas gracias y esperamos en el Señor el poder encontrarnos en nuestro próximo programa. Así es. Por lo tanto, mis queridos hermanos, les queremos recordar siempre que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.